Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Les cuento que estoy recién llegado de mis vacaciones en Colombia, donde me volví fascinado con las arepas colombianas, con el pan de bono, con el pan de chocolate. Pero no estamos acá para hablar de gastronomía, sino de música. Y un suscriptor me recomendó que escuche a Andrés Cepeda, que hizo una colaboración con Gracie. Me dijeron que es una canción muy bonita que no nos podemos perder, así que si les parece, vamos al video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, debemos ir segmentando y analizando de a poco. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene ningún costo y a mí me ayuda muchísimo. Se levantó bonita como todos los días, bailaba su canción aunque afuera llovía. Me la encontré pensando que si todavía se ve el atardecer igual desde la orilla. Chicos, las playas colombianas. Apenas las vi, dije, tengo que mencionar eso y casi que no lo podía escuchar a él. Me volví enamorado. Pero vamos a hablar de la voz de él. Hasta acá está cantando en sus medios, con su voz modal, con un poquito de aire por momentos, pero recién está iniciando, ¿no? Sí, estamos escuchando dulzura en su voz, pero vamos a escuchar más. La rosa que ella tiene en la espalda me cuenta que de ganas se muere por estar otra vez en la playa. Coquito, arena y vino le viene bien, le viene bien. Coquito, arena y playa le viene bien, le viene bien, le viene bien. Coquito, arena y playa le viene bien. Los coros. Estamos escuchando un arreglo coral de fondo maravilloso, muy amalgamado a la voz de él. Y quiero mencionar un poquito el arte del video, ¿no? Se ve muy lindo. Hemos visto unas manos saliendo del agua con unos chasquidos que se vieron muy bello. Una estética muy linda. Tienes que saber que andar contigo es como estar eternamente acompañada en libertad. Qué sabrosura que te quieran como te quiero, así tal cual. La rosa que ella tiene en la espalda me cuenta que de ganas se muere. Quiero mencionar la voz de ella. Tiene un color de voz muy particular. Por un momento me pareció que tenía un poquito de exceso de autotune, pero no. Hay un sonido bastante fiel de consola y una compresión bastante grande, me pareció. Por eso se escuchaba bastante aire del ambiente. Pero era la voz de ella y podemos decir que tiene una voz muy dulce. Estaba cantando en sus medios agudos. Estaba bastante agudito lo que hizo, pero no se escuchó ninguna tensión, sino que estaba la voz bastante pasadita. Pero quiero escucharla un poquito más a ella. Por estar otra vez en la playa, coquito, arena y vino le viene bien, le viene bien. Coquito, arena y playa le viene bien. ¿A quién no le viene bien coquito, arena y playa, chicos? A cualquiera que tenga estrés, le recomendamos eso. Eso me dijo el médico, eso me recetó. Le viene bien, le viene bien. Coquito, arena y playa le viene bien. Dime si tú como yo te acaloras, se te va el aire, pasan las horas sin explicación. ¿Y qué importa si contigo me veo en el mar? Te espero solamente tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú sabes llegar a ese lugar ahí en la orillita del mar. Bien, quería mencionar que es bastante sensual ella y lo transmite en la voz también eso. Por momentos la escuchamos un poquito estridente con el tuang bastante activado, un poquito nasal, una voz un poquito aniñada, intencional. Y no me quiero olvidar de mencionar este guiño que hicieron de Me importas tú y tú, en ese arreglo chiquitito que le dio un vuelco a la canción que me volvió a llevar y me pareció muy interesante cómo quedó. Le viene bien.
se puede dejar de bailar, chicos. Estoy moviéndome constantemente, no me puedo quedar quieto. Es muy pegadiza la canción y es muy tranquila, me gustó mucho. Poquito arena y playa le viene bien. ¡Wow! El color de voz de él, muy aterciopelado también, muy dulce, muy placentero de oír, y la vibra que tiene él, que es la misma que tiene el video, es como muy relajante. Sin dudas me veo trabajando y escuchando esta canción. La verdad me gustó muchísimo, ¿eh? Y el video también, desde el paisaje, como les digo, hasta la estética, me pareció maravilloso. Una fotografía hermosa. Así que no se equivocaron con que me iba a gustar, me encantó. Qué bueno, amigos, que llegaron hasta esta parte del video. Yo estoy para tomarme una limonada de coco. No saben lo que extraño eso, me volví fanático. Así que los que tengan la posibilidad, tomen una por mí. Ya saben que si quieren que reaccione a más Andrés Cepeda, a Gracie o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo y les contesto. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.